Al despacho número 2 del año 2017, que ha emitido la Comisión de Acuerdo Presidio, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria, con relación al proyecto de ley denominado Elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas, que ha ingresado a este Senado Provincial en segunda revisión. Señor Presidente, debo mencionar que este cuerpo, actuando como Cámara de Origen, el día 5 de mayo del año 2016 aprobó este proyecto de ley de elecciones primarias abiertas y simultáneas que fuera remitido por el Poder Ejecutivo. En su momento, cuando defendimos, este proyecto de ley que consideramos, en cuanto a la bondad del proyecto, teniendo en consideración que le daba potestad a cada partido político que, en vez de estar sometido a una obligatoriedad que le marcaba la ley, le daba la posibilidad que cada partido político en su propio seno redimiera la posibilidad de definir cómo iba a ocupar los cargos los distintos candidatos. Por otro lado, se le está dando la posibilidad a la ciudadanía que ante una ley obligatoria y simultánea estaba obligada a tener que votar todos los años, lo cual generaba en el elector hasta veces, tuvimos, no sé si el año pasado o el anterior, 4 o 5 elecciones en el mismo año. Por ejemplo, acá en la ciudad de San Luis se dio esa situación, donde como se desdoblaron distintas elecciones hubo que votar muchas veces, y eso también generaba, disconformidad de muchos electores que directamente no concurrieron a votar. Y por otro lado, lo que significaba el hecho de la obligatoriedad, la cuestión económica, que indudablemente muchos partidos, sobre todo minoritarios, no le da la misma posibilidad que a los mayoritarios para poder afrontar sus elecciones internas. Pues esto fue mencionado en la primera, como vuelvo a repetir, en el proyecto original, cuando fue reenviado a la Cámara de Diputados el día 5 de mayo de 2016. Posteriormente, la iniciativa fue tratada por la Cámara de Diputados, donde también se aprobó el proyecto en cuestión, aunque se le realizó, una serie de reformas o modificaciones, lo que motiva la nueva intervención de este cuerpo en segunda revisión. Ante todo, quiero destacar que la Comisión competente oportunamente analizó esta modificación al proyecto de ley producida en la Cámara de Diputados, pero no se emitió de despacho ni se la sometió a este plenario, en razón de que a nivel nacional, se estaba impulsando una iniciativa similar cuya eventual sanción por parte del Parlamento Nacional hubiera requerido un reexamen de la normativa local para que la aprobación definitiva se alineara con la sanción federal. Dicho esto, de otro modo, el proyecto aludido, como todos sabemos, no se aprobó en el Parlamento Nacional. Ahora podemos tratar, en consecuencia, este proyecto de ley, provisión de elecciones primarias abiertas y simultáneas, para que su normativa sea aplicable al próximo acto eleccionario que se realice en nuestra provincia. Entrando al análisis concreto de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley de elecciones primarias abiertas y simultáneas, que aprobar este Senado Provincial, debo mencionar que se han hecho las siguientes reformas. En primer lugar, se ha unificado el plazo de presentación de las listas de precandidatos ante la Junta Electoral Partidaria, realicen o no las agrupaciones políticas de elecciones primarias. En ambos casos, el plazo de presentación será el mismo, es decir, desde el día de la publicación de la convocatoria y hasta 50 días antes de la fecha del comicio. En segundo lugar, se modifica el artículo 14 del proyecto manteniendo la garantía de la asignación de recursos a los partidos políticos, frentes o alianzas electorales para el caso de que el comicio se realice por sistema de votación electrónica o boleta única electrónica de sufragio. Y en tercer lugar, se agrega al proyecto de ley un párrafo como artículo 17 bis, en el cual se establece que las fuerzas electorales, en el momento de presentación de los partidos, alianzas o frentes electorales, pueden establecer acuerdos de adhesión de boletas de diferentes categorías con otras agrupaciones políticas no integrantes del partido, alianzas o frentes electorales, siempre que las listas a adherir resulten ganadoras o proclamadas, en caso de ser una lista única, en sus respectivas elecciones primarias. Señor Presidente, considero que las modificaciones que se han introducido en la Cámara de Diputados al texto del proyecto de ley
que aprobar este honorable cuerpo en lo sustancial no alteran el espíritu de la iniciativa, sino que más bien regulan en forma más detallada situaciones puntuales, ampliando el alcance de algunas disposiciones del proyecto original, por lo que voy a adelantar mi voto favorable para aprobar las modificaciones que he referido anteriormente, solicitando en este caso a mis compañeros senadores que me voten con el voto positivo aprobando este presente proyecto de ley. Nada más.